Muy buenas tardes, profesora, compañero. Mi nombre es Víctor Zapata. Le haré mi pequeña síntesis del tema mío, que fue los requisitos de los contratos en cuanto a su distinción entre contratos civiles y mercantiles. En el presente del trabajo trataremos de analizar los contratos mercantiles y civiles y daremos una pequeña definición de lo que es un contrato, ¿verdad? Este ha sido definido como un acto jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas, a diferencia de los actos jurídicos unilaterales que interviene una sola persona. Y esto tiene como finalidad crear derechos y obligaciones, a diferencia de otros actos jurídicos que están destinados a modificar o extinguir derechos y obligaciones como las convenciones. También se denomina un contrato un documento que recoge aquellas condiciones de dicho acto jurídico. Para encontrar los orígenes de esta figura jurídica debemos remontarnos primero al derecho romano, donde este negocio jurídico eran clasificados en unilaterales y bilaterales, y solo podían ser llevados a cabo por personas libres, a excepción de aquellas personas infantes y los incapaces. Es bueno recordar que la mujer estaba casi siempre sometida a la mano de su marido o de su padre, por la cual no podía concertar nada sin el consentimiento de uno o del otro. Siguiendo el repaso histórico, podemos ver que en el Código Civil chileno de 1855 se enmarca de manera más regional la ideología de la influencia de la doctrina francesa de la época napoleónica, gracias al aporte del jurista Andrés Bello, quien dentro del artículo 1438 definía que el contrato es un acto por el cual la parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Entrando en el terreno panameño, no podemos pasar por alto que desde 1916 entró en vigencia el Código Civil panameño, el cual enmarca en su artículo 1105 que el contrato es un convenio, un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Esta última modificación es la que se ha hecho sobre el concepto de la doctrina ismeña hasta la fecha. En el planteamiento del problema podemos decir que actualmente se confunden estos tipos de contratos, ¿verdad? Mercantil y civil. Es por ello que para la investigación se presenta el siguiente problema: los requisitos generales que diferencian el contrato civil y mercantil. Hablaremos un poquito de la justificación en cuanto al trabajo académico, ¿verdad? Hoy en día existen personas que todavía no distinguen la naturaleza jurídica de un contrato mercantil y civil, por la razón que tantas personas físicas como juristas firman contratos a efecto de conseguir diversas obligaciones, ya sean por temas personales o laborales. Y muchos de nosotros desconocemos los requisitos esenciales que la legislación exige en cuanto a un contrato, ya sea mercantil y civil, por lo que resulta necesario conocer cuáles son estos y sobre todo la diferencia de uno del otro, es decir, poder distinguir el fin que nosotros estamos persiguiendo. El objetivo de mi investigación fue más que todo desarrollar un cuadro o desarrollar los requisitos generales de los contratos en cuanto a su distinción entre civil y mercantiles. Y el objetivo específico es definir el concepto de contrato civil y mercantil, y al mismo tiempo describir los requisitos generales de ambos contratos, ya sea civil o mercantiles. Podemos mencionar también que en nuestro alcance esta investigación será beneficioso para muchos estudiantes de Derecho, pues podrán distinguir los contratos que existen en estos contratos civiles y mercantiles, ¿verdad? Entre las limitaciones podemos decir que hubo muy poca información, por lo menos muchos trabajos que te enfocaran o te dieran esta información de una forma más amplia, por lo cual se tuvo que buscar se dio mucha documentación sobre trabajos en cuanto a los separados, ¿verdad? Ya que aquellos trabajos que encontramos que nos hablaban de ambos tipos de contratos, lo veían por encima muy vagamente. El aporte de este trabajo nos dará que abarcan los conceptos, requisitos, características que debe tener un contrato, ya sea civil mercantil, y si bien es cierto, mientras se realizaba este trabajo, ¿verdad? Donde no podíamos guiarnos referente a la distinción de los requisitos de los contratos mercantiles y civiles, se encontraron investigaciones por de manera, como le explicaba, muy individual. No había estudios donde se comparaban los requisitos de cada contrato, por lo cual se pudo observar que solo se enfatizaban en requisitos de los contratos, pero de manera muy individual, y nos enfatizando de manera muy vagamente, ¿verdad?
Entonces se hizo un trabajo con el fin de que pudiéramos tener un documento donde podíamos ver claramente la diferenciación que existía entre estos dos. Entre la hipótesis, en primer lugar, la hipótesis es una idea suposición basada en una deducción lógica que presenta el inicio de la investigación cuya afirmación o rechazo está comprobada. Podemos decir que el derecho civil no solo opera como rama del derecho en su propio ámbito, sino que también se constituye como derecho supletorio al derecho mercantil. Los contratos son actos de voluntad y que generan consecuencias plenas en ámbitos jurídicos. Y la definición de un contrato que establece la legislación panameña en el artículo 1105 del Código Civil es un acto por el cual una de las partes obliga a otro a dar a hacer alguna cosa. Podemos decir que en algunos de los instrumentos fueron utilizados para este desarrollo de este trabajo fueron libros, monografías, el Código Civil panameño y el Código Civil, perdón, el Código de Comercio. El contrato civil existen desde que uno o varias personas se consienten obligarse respecto a otra a hacer algo, a prestar algún servicio. En los contratos, según Rojina Villegas, son una especie de convenio en un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para reproducir o transferir obligaciones. En el derecho comparado del concepto de contrato civil nos fuimos debido a que fue mucho de esto se sigue el lineamiento del Código francés, cuyo artículo 1101 nos expresa el contrato de convención por la cual una o más personas se obligan con otra u otra a hacer o no hacer alguna cosa. También estuvimos viendo el Código Civil alemán y el Código Civil soviético, en el cual se expresaba que los actos jurídicos, estos es actos que se entienden a establecer, modificar o extinguir relaciones de derecho civil, y estos pueden ser unilaterales o bilaterales. El contrato mercantil, en cambio, nos dice que es un acto por el cual varias personas se obligan entre ellas para hacer, dar o hacer. Este pacto genera derechos y obligaciones en las partes y tiene como objeto actos de comercio. Esto nos lo dice Trujillo, SF. El contrato mercantil también es un acto judicial donde se define una relación entre dos personas jurídicas o físicas. En este las partes acceden a intercambiar algún tipo de servicio o cambio de un precio durante el tiempo determinado. Mostraremos un cuadro comparativo donde vamos a ver la relación que existe entre el contrato civil y el contrato mercantil. Por decir, el contrato civil es aquel acto de voluntades que tiene por objeto crear y transmitir derechos y obligaciones para las partes sin fines de lucro. En cuanto al contrato mercantil, es todo aquel que tenga por finalidad la concertación de un acto jurídico de comercio, como puede ser el caso de la compraventa mercantil, contrato de sociedad mercantil, el de una permuta y seguro, entre estos y otros que analizaremos a continuación. Podemos mencionar también entre estos, ¿verdad? En contrato civil pueden ser cosas muebles e inmuebles. En el contrato mercantil solo se trabaja con bienes inmuebles. En el contrato civil podríamos mencionar que se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio por dinero. En el contrato mercantil, además de lo dicho en el contrato civil, en el mercantil existe una finalidad de lucro. Las partes contratantes en el contrato civil no realizan actos de comercio porque no son comerciantes. En el cambio del mercantil, las partes son comerciantes, el contrato es mercantil. En el contrato civil se rigen por el Código Civil, en el mercantil se rigen por el Código Mercantil o el Código de Comercio. En el contrato civil se rigen que siempre es gratuito y honoroso. En el Código Mercantil siempre es oneroso. Y en el Código Civil, en algunos lados, el litigio son competentes a tribunales civiles. En el Código de Comercio, el contrato de comercio mercantil, el litigio son competencias de los tribunales mercantiles o en su defecto los tribunales de primera instancia. Podemos mencionar algunas relaciones que existen entre estos, como las causas que invalidan los contratos civiles también invalidan los mercantiles. Las causas que anulan los contratos civiles anulan los mercantiles salvo lo previsto en dicho ordenamiento. Los contratos civiles como los mercantiles necesitan fundamentalmente la voluntad y la libertad de una contratación. A falta de disposiciones, las reglas generales y particulares de los contratos civiles son aplicables y los mercantiles salvo que aquellas sean contrarios a lo dispuesto por estos principios.
serán aplicables los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes. Entre las semejanzas de los contratos civiles y mercantiles, ambos desarrollan el ámbito de derecho privado y los dos se rigen consecuentemente de manera general por normas legales supletorias. Los dos se fundamentan en la buena fe y en la libertad de contratación. Ambos respetan la libertad de forma que admiten los contratos típicos y atípicos. Y podríamos mencionar en este un ejemplo de una jurisprudencia, la sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia, Panamá, primero de lo civil, 17 de mayo de 2013, en donde tenemos un oponente, el ponente que es el señor Hernán H. de Batista. Tenemos la fecha de resolución, el 17 de mayo de 2013, emisó la primero de lo civil, en donde la firma forense CF y CO Abogados, en su condición de apoderados judiciales de RF, ha presentado un recurso de casación contra el fallo preferido el 27 de mayo del 2010 por el primer Tribunal Superior de Justicia del primer Distrito Judicial de Panamá dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que SB le sigue a F y el servicio SA y RF invoca como causal la infracción de normas sustantivas de derecho y que entender el proponente de la acción se produce en la aplicación indebida. Muchas gracias.